Nos encontramos en el capítulo 6 y versículo 45 y hasta el versículo 56 tenemos el relato de Jesús que camina sobre las aguas. Tal y como hemos dicho al inicio, los discípulos tienen muchas dificultades en identificar o en reconocer a Jesús. Por eso tienen miedo, por eso gritan, por eso es necesario que Jesús les hable y les diga, soy yo. Porque ellos tienen mucha dificultad en reconocerle, a pesar de que le han acompañado. Vamos ya en el capítulo 6 y a nivel narrativo es imposible que no identifiquen a su maestro. Ya le han visto, ya se han alimentado por medio de sus palabras, por medio de la salvación del pan que ha ofrecido y no lo reconocen. Esta sección nos indica con mucha claridad la dificultad de los discípulos en el proceso de identidad o del reconocimiento de los títulos mesiánicos hacia Jesús. Vamos al capítulo 7. Aquí tenemos una sección que da por título La verdadera pureza. En esta sección, nuevamente, tal y como ya lo hemos leído en los capítulos anteriores, los fariseos y los maestros de la ley se fijan en las normas. Jesús lo que ha hecho hasta el momento es enseñar, sanar y tal y como hemos visto en el capítulo 6, alimentar, salvar a la gente. Podemos leer esta sección desde esa clave de lectura y entonces se van a dar cuenta que en el versículo 11, según la traducción que ustedes tengan, hay una discusión donde están hablando de una tradición, siguiendo el ejemplo de Moisés, pero también de algo que ellos podían consagrar simplemente para el templo. Jesús lo que hace reconocerle es recordar que en Deuteronomio 5:16, Yahvé, Dios, ya ha dicho que hay que honrar al padre y a la madre. Jesús no cae en la trampa de aferrarse a las tradiciones, porque efectivamente ese es el papel de las autoridades del templo, aferrarse a las tradiciones. Y como vemos, Jesús no viene a aferrarse a las tradiciones, sino todo lo contrario, a liberar, a sanar, a alimentar, a ofrecer la salvación a todos. Tal y como ya hemos visto en el capítulo 7, versículos 24 al 30, tenemos el relato de la mujer sirofenicia. Este relato ya lo hemos visto cuando hicimos el paralelo sistemático con las dos multiplicaciones de los panes. Vamos a ver la segunda todavía. Pero en resumen es una mujer pagana que anhela el reino. Y los maestros de la ley, los fariseos, que comprenden qué mensaje de salvación trae Jesús, lo rechazan. Y Jesús expulsa demonios, pues el reino de Dios es de liberación. Desde esta clave de lectura podemos ir entendiendo las acciones poderosas de Jesús, es decir, las acciones milagrosas. Desde esta óptica tenemos la curación de un sordomudo. Tenemos que ir al profeta Isaías en el capítulo 35, versículos 4 al 6, donde efectivamente dicen que tengan calma, que no tengan miedo, porque ya viene Dios. El mismo Dios vendrá a salvarlos. Y entonces los ciegos, los ojos de los ciegos se abrirán, y los oídos de los sordos se abrirán. Los cojos saltarán como cabritos, y la lengua de los mudos gritará de alegría. Vemos que con este relato lo que está haciendo el autor sagrado del Evangelio de Marcos es efectivamente cumplir la promesa de que con Jesús, con el Mesías, con el que ha de venir, la forma en que las personas de Israel y los paganos van a desarrollarse y a vivir de ahora en adelante será distinta. Será hablando, será saltando, será escuchando.
En el capítulo 8 tenemos la segunda multiplicación de los panes. Los destinatarios son paganos, son gente de lejos. Por eso en el versículo 9, al decir que después de recoger los cestos, los 7 cestos, dice que eran unos 4,000 los que habían comido, los que se habían alimentado. Esto hace referencia simbólica a los 4 puntos cardinales, es decir, la salvación es para todos. En resumen, con esta sección de los panes, podemos decir que las dos multiplicaciones de los panes significan que Jesús alimenta tanto a judíos como a paganos. En el capítulo 8, en el versículo 11 al versículo 21, tenemos un relato que nuevamente demuestra la incomprensión de los discípulos. Estas secciones están muy relacionadas, pues mientras Jesús se vincula con más privacidad e intimidad a sus discípulos, los discípulos no comprenden la identidad, la misión o el actuar de Jesús. Esta es una constante. Piden una señal y no son señales las que debe realizar Jesús, sino es mostrar por medio de sus acciones esa nueva forma de relacionarse con Dios y con los hermanos. El nuevo pueblo no se alimenta del pan y de la levadura de los fariseos y de Herodes. Por eso Jesús les dice que no han entendido. No han entendido porque teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Parece que Jesús les reclama al preguntarse y al ver que no llevan pan, Jesús les reclama, ¿y no me han visto repartir panes antes? Y los discípulos no han entendido que el pan de vida va con ellos. Los discípulos andan preguntándose por otro tipo de pan, no han comprendido. Y Jesús lo que hace es decirles, miren, yo soy el pan de vida. El pan de vida va con ellos. Pero los discípulos, lamentablemente, no lo han entendido. Vamos al capítulo 8, versículo 22, nuevamente el profeta Isaías. El profeta Isaías ha dicho que a pesar de que tengan oídos y que tengan ojos, no les será posible la audición ni la visión. Por eso aparece el ciego de Betsaida. Aparece el ciego de Betsaida que, por supuesto, como dato curioso, no tiene nombre. Y este ciego de Betsaida simplemente nos presenta que los discípulos no tienen la capacidad de comprender y el discípulo, para que pueda ver quién es Jesús, ver y comprender qué está pasando en la vida de Jesús, tienen que ser por etapas. Tienen que pasar un éxodo, tiene que salir de sí mismo, tiene que derrotar sus temores, tiene que escuchar la palabra, tiene que estar cerca de Jesús. Y solo con esas etapas discipulares podrá entender cuál es la misión y el sentido de la actuación de Jesús. Terminamos esta sección con la proclamación de fe de Pedro, la confesión de fe de Pedro, que la encontramos en el capítulo 8, versículos 27 al 30. En realidad, esta sección prepara la siguiente. Prepara los 8 capítulos que nos hacen falta de los 16 de Marcos. Y, así como Pedro, estos 3 versículos nos invitan a que cada uno responda personalmente quién dice la gente que es Jesús. ¿Será que es Juan el Bautista? ¿Será que es Elías? ¿Será que es alguno de los profetas? Pedro responde, tú eres el Cristo. ¿Qué respondemos nosotros?